Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Aquí el profesor Gómez. En el día de hoy vamos a estudiar lo que es el sistema de los números reales, lo que serían los números reales y la recta numérica. Este es un conjunto de videos donde vamos a iniciar el estudio de las matemáticas. Bien, a lo mejor no serán unos videos tan formales desde el punto de vista matemático, pero que nos van a permitir entender cómo ir avanzando en este maravilloso mundo de las matemáticas. Comenzamos entonces a definir lo que es el conjunto de los números enteros. Entonces, el conjunto de los números enteros nosotros lo definimos con z, z mayúscula, y de la forma por extensión, nosotros decimos que el conjunto de los enteros lo podemos expresar como, venimos del menos infinito, tenemos el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, este conjunto z se denomina como el conjunto de los números enteros. Vamos a escribir aquí, es el conjunto de los números enteros. Observen que este conjunto, los números son enteros, o sea, no son fracciones, no son irracionales, pueden ser positivos y negativos, incluyendo al número 0. Bien, otro conjunto que es un subconjunto del conjunto de los enteros, es el conjunto de los números naturales. Bien, el conjunto de los números naturales por extensión lo podemos representar de la siguiente manera, como el 0, el 1, el 2, el 3, y aquí colocamos así sucesivamente hasta llegar al infinito, ¿no? Pero recuerden que el infinito no está acotado, pues no tenemos un último número. Bien, este conjunto lo denominamos como el conjunto de los números enteros. Bien, otro tipo de conjunto que es bien importante es el conjunto de los números racionales. Vamos a definir entonces ahora el conjunto de los racionales. Se denota con la letra Q, una Q como mayúscula, vamos a colocarlo así, el conjunto de los racionales. ¿Cómo nosotros vamos a definir este conjunto? Este conjunto lo vamos a definir de la siguiente forma, como un A sobre B, es decir, una fracción tal que, este símbolo significa tal que, o sea, una condición, un A sobre B tal que A y B pertenezcan a Z, es decir, A y B sean enteros, con B, o sea, y con B diferente de 0, porque sabemos que la división entre 0, o sea, no podemos dividir entre 0, la división entre 0 no está permitida. Por esa razón colocamos esta otra condición, que B sea distinto de 0. Bien, entonces este conjunto es el llamado conjunto de los racionales, de los números racionales. Entonces vamos a escribir aquí, vamos a colocar aquí el bolígrafo. Este es el conjunto de los números racionales. Esto de racionales porque es como decir una ración o una proporción, o sea, una relación entre A sobre B. Entonces, para que sea racional, entonces tiene que ser la división de A sobre B con A y B perteneciente a Z. Digamos, este símbolo significa pertenece. Pertenece. Bien, este símbolo que tenemos aquí significa tal que. Este es el lenguaje matemático, ¿no? A sobre B tal que A y B pertenecen a Z. ¿Y Z quién es? Este Z, repito, es esta Z que está aquí, que es el conjunto de los números enteros. Nosotros pudiéramos a partir de aquí hacer como una especie de gráfico, de diagrama, donde ubiquemos la relación que hay entre esos conjuntos. Voy a tomar aquí, voy a tomar este color, parece interesante. Vamos a colocar un diagrama aquí. Supongamos que nosotros tenemos
el conjunto Q. Vamos que este es el conjunto, mejor dicho, vamos a colocarme el conjunto de los enteros. Vamos a colocar que este es el conjunto de los enteros. Este es el conjunto que ustedes ven aquí en morado o color violeta, el conjunto de los enteros. Dentro del conjunto de los enteros, nosotros vamos a tener un subconjunto, o sea, un conjunto que está dentro de los enteros, que es el conjunto de los naturales. ¿Por qué? Porque el conjunto de los naturales, si lo observan, son enteros también, pero enteros positivos. Entonces, incluyendo el 0, porque el 0 no tiene signo. Entonces, tenemos claro ya aquí en este pequeño gráfico. Bien, entonces tenemos el conjunto n que está dentro de z, que son los enteros. Bien, y un conjunto un poquito más amplio de los enteros sería el conjunto Q, que vamos a colocarlo aquí en otro colorcito. Vamos a ver si tomamos este color. Bien, vamos a colocar un color un poco más amplio aquí, que los incluye a ellos, y vamos a decir que entonces este es el conjunto Q. Bien, el conjunto Q. ¿Por qué? Porque el conjunto Q involucraría a Z, que son enteros. Bueno, es que esta Z vamos a colocarla aquí mejor, aquí adentro, porque si no vamos a tender a confundirnos visualmente. Así que este es Z, ¿no? Conjunto Z. Bien, este viene siendo el conjunto Q en amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del conjunto de los números racionales nos vamos a encontrar números que son enteros, bien, y números que no son enteros, o sea, que son raciones. Bien, entonces aquí tenemos ya el conjunto Q. Vamos a definir otro tipo de conjuntos. Vamos a pasar la página. Creo que hasta ahorita nos hemos explicado bien con tres conjuntos: el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números racionales. Ahora vamos a ver otro conjunto, que es el conjunto de los irracionales. Hay una definición. Este conjunto de los irracionales se denota con la letra I. Vamos a decir que este es el conjunto de los irracionales. ¿Quiénes conforman ese conjunto? Bueno, ese conjunto lo van a conformar todo este tipo de expresiones, como raíces, raíz de 3, raíz de 2, constantes numéricas como e, como pi, raíz quinta de 4, en fin, hay una cantidad infinita de números que cumplen con esta condición. ¿Cuál es la condición? Que ninguno de estos números se pueden expresar como una ración, es decir, como un número racional. Ninguno de ellos lo podemos expresar como una fracción. Ellos simplemente no tienen lo que sería una expresión decimal periódica. Bien, entonces, por ejemplo, el caso de raíz de 2, ella tiene un valor infinito. Nosotros, bueno, vamos a colocar aquí otro color. El caso de raíz de 2, ella tiene un valor, toma un valor infinito. Entonces yo decía, bueno, la raíz de 2 es aproximadamente 1.41, 42, por ejemplo, 1.41, 42, pero un valor aproximado. Tenemos la constante E, que toma también un valor aproximado. Nosotros podemos decir que es aproximadamente 2.71, 82, 81, pero esto sigue, pues, esto sigue, ¿bien? Vamos a poner la constante pi, una constante muy conocida, pi. Uno siempre dice, bueno, es 314, 16, pueden decir 3,14, 15, 926, no sé qué tal. Pero realmente uno redondea y dice 314, 16, ¿ves? Lo trunca aquí y dice 314, 16, toma hasta este número
pero es para que tengamos una idea, ¿no? Estos números irracionales son aquellos que entonces que no puedo expresar como un A sobre B tal que A y B pertenezcan a Z con B distinto de 0, que es la definición del conjunto de los números racionales. Y luego viene un conjunto más amplio, que es el conjunto de los números reales. Ese conjunto de los números reales, vamos a definirlo así, con una letra R mayúscula, podemos decir que será el conjunto Q, es decir, el conjunto de los racionales unido con el conjunto de los irracionales. O sea, la unión de ambos conjuntos me daría el conjunto de los números reales, que es lo que nosotros conocemos hasta ahora. Hay un conjunto más amplio de los reales, que no se los voy a enseñar, porque no viene al caso. Vamos a estudiar, el título es el estudio del sistema de los números reales, que sería el conjunto de los números complejos. Pero para nuestro estudio nosotros vamos a llegar solamente hasta los reales. Entonces vamos a hacer ahora una gráfica un poquito más amplia. Supongamos que yo tengo este conjunto. Bien, en este conjunto vamos a llamar que este es el conjunto de los reales. Bien, entonces dentro del conjunto de los reales vamos a definir que hay una división, por decirlo así. Vamos a decir que hay una división, donde tenemos el conjunto Q, sería el conjunto de los racionales, y tenemos el conjunto I, que es el conjunto de los irracionales. Pero dentro de este conjunto Q, entonces nosotros vamos a colocar un subconjunto, colocarlo con este azulito, que es un conjunto dentro de Q. Entonces tenemos el conjunto de los números enteros, que es el conjunto Z dentro de Q. Pero dentro de Z tenemos entonces un conjunto más pequeño, o sea, un conjunto que está dentro de Z, que sería el conjunto de los números naturales. O sea, aquí visualmente ya nosotros podemos, digamos, definir, entender un poco más lo que sería la relación que hay entre todos los tipos de conjuntos. Bien, ahora, ¿quiénes serían los reales? Todos ellos, o sea, los reales serían los racionales y los irracionales. Bien, nosotros aquí en los conjuntos de los racionales no les puse un ejemplo. Vamos a colocar aquí, vamos un poquito más para atrás, solamente hice la definición. Bien, entonces un ejemplo de un número racional en este conjunto de los racionales, un ejemplo de Q va a ser 2/3, porque es la división de un número 2 que pertenece a Z, que es entero, y otro número entero. Bien, se pudiera hacer entonces un número racional. Bien, pero yo también puedo decir que 2 es un número racional. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo que 2 es un número racional, profesor? ¿Se volvió loco? Y yo le digo, no. 2 es un número racional porque yo puedo expresar a 2 como 2 entre 1. 2 entre 1 es 2. Y resulta entonces que este número que está aquí en el numerador pertenece a Z. Bien, él pertenece a Z, pertenece a los enteros. Y 1 también pertenece a Z. Y de paso 1 es distinto de 0. Entonces cumple con la condición de número racional. Claro, y si nosotros vemos el diagrama, veamos el diagrama que coloqué en esta segunda página, podemos observar que los números enteros, están dentro del conjunto de los racionales. Bien, entonces, por decirlo así, vamos a escribirlo como conjuntos de inclusión. Nosotros podemos decir que entonces los números naturales pertenecen ¿a quién? Al conjunto Z, conjunto de los enteros. Bien, pero también entonces podemos decir que el conjunto Z pertenece al conjunto de los racionales, y podemos decir que el conjunto de los racionales pertenece al conjunto
de los reales. Bien, eso es lo que estamos viendo del lado izquierdo, por decirlo así. Y de este lado, del lado derecho, lo único que podemos concluir es que los irracionales pertenecen a los números reales. Bien, eso es lo que podemos ver en ese diagrama. Entonces, ¿cómo expresamos todos esos números en la recta real? Bueno, vamos a colocar aquí una recta real. La recta real es la recta en donde nosotros colocamos y expresamos de una manera, digamos, categorizada los diferentes tipos de conjuntos. O sea, la recta real es, estamos aquí, colocamos x por decir una variable. Bueno, no necesariamente podemos colocar aquí, vamos a borrar esto, vamos a decir que simplemente esta es la recta real. Bien, entonces nosotros en la recta real vamos a dividirla, vamos a decir que aquí se encuentra el 0. Bien, y aquí hay un conjunto de números que son los enteros positivos. Bien, del otro lado tenemos también un conjunto de números que serían los enteros negativos. Observen que nosotros tenemos también una relación de orden en la recta real, ¿no? Nosotros decimos que 0, por ejemplo, es menor, es mayor, bueno, vamos a colocar aquí, vamos a poner como la referencia de los siguientes. Vamos a colocar aquí, decimos que 0 es menor que 1 es menor que 2 y que 2 es menor que 3. Se lee en este símbolo, se lee siempre de izquierda a derecha. Es digamos, lo que se ha colocado como una norma, ¿no? Se puede también leer de derecha a izquierda. Yo puedo decir aquí que 1, ojo, yo puedo decir también que 1 es mayor que 0. Pero si lo leo de izquierda a derecha, entonces digo que 0 es menor que 1. Bien. Pero por, digamos, norma, uno siempre trata de leer de izquierda a derecha. Bien, entonces aquí leemos 0 es menor que 1, 1 es menor que 2, 2 es menor que 3. Ese es el símbolo de menor que. Bien, si lo leo de izquierda a derecha. Con relación a los números enteros negativos, entonces decimos que 0 es mayor que ¿quién? Que menos 1. Y menos 1 es mayor que menos 2 y menos 2 es mayor que menos 3, pero siguiendo la norma de lectura de izquierda a derecha decimos entonces que menos 3 es menor que menos 2 es menor que menos 1 es menor que 0, 0 es menor que 1 y así sucesivamente. Hay una relación de orden, pero dentro de esos números enteros que observamos aquí nosotros podemos colocar otros números. Bien, nosotros pudiéramos decir que entre el 0 y el 1 hay un número fraccionado que es el 0.5 o también el 1/2. Bien, entonces es un número que pertenece al conjunto de los racionales. Pero también pudiéramos escribir otro número, podemos representarlo, pues. Por ejemplo, la raíz de 2, que es 1,4142 aproximadamente. Entonces usted puede decir por aquí, bueno, aproximadamente por aquí se encuentra la raíz de 2. Bien, es un poquito más de 1, pero menos que la mitad entre 1 y 2, porque entre 1 y 2 sería el 3 medio, porque 3 entre 2 es 1.5. entonces raíz de 2 es mayor que 1, entonces decimos raíz de 2, por ejemplo, es mayor que 1, pero es menor que 3 medios. Bien, entonces observen que hay una relación de orden entre tres tipos de números, porque aquí podemos expresar que este número, que es 1, pertenece a los naturales. Bien, pero en este caso decimos que raíz de 2 pertenece a los irracionales, pero por otro lado decimos que 3 medios pertenece a los racionales, pero hay una relación de orden entre ellos. Bien, de la misma forma yo puedo colocar aquí, quiero representar menos raíz de 2, bueno, que está menos raíz de 2. Si yo quiero representar a pi, que es 3,14, no sé qué, bueno, por aquí tenemos el 4, entonces por aquí más o menos, entonces tenemos a pi, la constante pi. Bien, pero hay una relación de orden entre ellos. Es importante saber representar estos números en la recta real. Otra cosa que es importante saber es que la correspondencia establecida entre los números reales
y los puntos de la recta es una correspondencia biunívoca. Biunívoca. ¿Qué significa eso? Biunívoca. Eso significa que cada número real le corresponde un único punto y a cada punto le corresponde un único número real. Una correspondencia biunívoca. Bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer con esto? Bueno, las propiedades, la adición, la multiplicación de los números reales, propiedad del inverso aditivo, división. Bueno, aquí podemos hacer de todo, pero no quiero extender que esta clase, no quiero que esta clase sea muy larga. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio donde vamos a rellenar un cuadrito. Vamos a crear entonces por aquí. Vamos a crear un cuadro. Aquí está una tabla. Sí, me gusta esta tabla aquí. Vamos a crear una tabla de 6×6, por ejemplo. Vamos a hacerla aquí. Vamos a minimizar esto. Vamos a traernos para acá. Disculpen aquí un momento que vamos a crear una pequeña tablita, porque esa tablita nos va a servir a nosotros para hacer una representación. Bien, una representación de los diferentes tipos de conjuntos numéricos. Vamos a colocar entonces, vamos a colocar esa tabla por aquí. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué quiere hacer eso, profesor? Porque yo quiero que ustedes aprendan a identificar bien todos los diferentes números que pertenecen al conjunto de los reales, los diferentes tipos de números. Vamos a escribir en la parte superior los conjuntos. Vamos a entonces rayar por aquí. Vamos a escribir aquí que este es el conjunto de los reales, por ejemplo. Aquí vamos a escribir que este es el conjunto de los enteros. Aquí vamos a escribir que este es el conjunto. Aquí los reales, los racionales, los enteros, me disculpan. Aquí vamos a escribir el conjunto de los números naturales. Aquí vamos a escribir que es el conjunto de los números irracionales. Del lado izquierdo, en la columna, la primera columna, al lado izquierdo, vamos a escribir una serie de números. Vamos a escribir el 25, vamos a escribir el -10, vamos a escribir el 1.25 y vamos a escribir el pi cuarto, vamos a escribir el -0.3 periódico. Y yo lo que les voy a pedir es que usted diga si pertenece. Este símbolo significa pertenece. Pertenece. Y si coloco este mismo símbolo con esta rayita así cruzada, significa que no pertenece. Bien. Entonces usted me va a decir si cada uno de estos números a qué conjunto numérico pertenece. Por ejemplo, vamos a cambiarle aquí el color para que sea un poquito más bonito, más dinámico esto. Entonces decimos, por ejemplo, el número 25 pertenece a los reales. Sí, de hecho hoy estudiamos el conjunto de los reales, entonces todos ellos realmente pertenecen a los reales. El -10, el 1.25, el pi cuarto, el -0.3 periódico, ¿verdad? Todos ellos pertenecen a los reales. Ahora, vamos a ver si cada uno de ellos pertenece al conjunto de los racionales. Los enteros, como están incluidos en los racionales, entonces pertenecen a los racionales. Los enteros positivos y negativos pertenecen a los racionales. 1.25 es una fracción, eso también pertenece a los racionales. Bien, 1.25, ustedes me preguntarán, bueno, profesor, pero ¿cómo sabía que 1.25? Bueno, 1.25 yo puedo decir que es 5/4, ¿no? Entonces, cuando hace esta división, dice 1 por 4, 4, al 5, 1, coloco un 0, coloco una coma, dice 2 por 4, 8, al 10, 2, coloco otro 0, dice 5 por 4, 20 y listo, ¿verdad? 1.25. O sea que 1.25 es equivalente a la fracción 5/4. Y nosotros sabemos que 5 pertenece a z y que 4 pertenece a z. O
sea, que es la condición de los racionales. Entonces, 1.25 pertenece, aquí está, pertenece a los racionales. Bien. Pi cuarto no pertenece a los racionales porque nosotros sabemos que la constante pi corresponde a los números irracionales. Entonces, vamos a decir que este pi cuarto no pertenece a los racionales. Menos 0.3 sí, es una expresión periódica, pertenece también a los racionales. Ahora vamos a ver quiénes son enteros. 25 es un número entero, sí, entonces pertenece a z. Menos 10 es un número entero, sí, pertenece a z. 1.25 es un número entero, no, no es un número entero, es un número racional. Entonces decimos que no pertenece a z, a los enteros, no es un número entero. Pi cuarto tampoco es un número entero. Menos 0.3 tampoco es un número entero. Entonces ellos no pertenecen a z. Ahora vamos a los números naturales. 25 es un número natural. Sí, 25 es un número natural, es un entero positivo. Menos 10 es un número natural, no, no es un número natural porque los naturales son los enteros positivos. Entonces no pertenece. Este tampoco es un número natural, este no es un número natural y este tampoco es un número natural, o sea, no pertenece. Y ahora vamos con los irracionales. Entonces, 25 pertenece a los irracionales, no, 25 no pertenece a los irracionales. Menos 10 tampoco pertenece a los irracionales. 1.25 tampoco pertenece a los irracionales. Pi cuartos sí pertenece a los irracionales. Y menos 0.3 periódico no pertenece a los irracionales. Entonces, en este corto video, haciendo el recuento, lo que yo buscaba era que conociéramos los diferentes tipos de conjuntos numéricos, ¿bien? Y cómo lo representábamos en la recta real, cómo era su relación de orden, y también en un pequeño diagrama cómo un conjunto está incluido sobre otro conjunto. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos en este corto video, espero que sea de su provecho. Les pido que si les gustó el video, bueno, le den like, le den me gusta, lo compartan entre sus familiares y amigos y nos vemos hasta un próximo video. Que pasen un feliz día.